Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, ciertamente muy conocido, largo, extenso, pero hoy nos vamos a dedicar a 8 versículos de este capítulo tan precioso que habla de la palabra de Dios. Es el Salmo 119. Saben ustedes que cuando el salmista lo escribe, utiliza las letras del alfabeto hebreo para identificar cada estrofa que compone este salmo. Son en total 22 estrofas. Nosotros vamos a estar estudiando, mirando, meditando en la tercera estrofa, que corresponde a la letra en hebreo Gimel. Saben ustedes que Gimel significa camello en hebreo, también rico y también pie. Pero bueno, nos vamos a quedar con esta idea de camello. Cuando uno piensa en este animal, sabe que es un animal que vive en el desierto y que tiene una joroba en la cual guarda una provisión de agua y la cual es muy importante para él porque cuando recorre largas extensiones en el desierto no tiene necesidad de buscar saciar su sed porque la tiene consigo mismo. Y me habla un poco de nosotros, siendo nosotros peregrinos en este mundo, extranjeros en este desierto que es la tierra, y sabiendo que el Salmo 119 habla sobre la palabra de Dios, lo importante que es llenarnos de la palabra de Dios y tenerla como provisión para nuestras vidas. Y vamos a mirar un poquito más lo que este capítulo tiene para nosotros, estos versículos, tiene para nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 17, que dice así: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron sobre mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Yo quiero meditar en 3 cosas. Lo importante que es aprender la palabra de Dios, primero. Segundo, anhelar la palabra de Dios. Y por último, apoyarnos en la palabra de Dios. Y para mirar en el primer punto, aprender la palabra de Dios, el salmista me dice que tengo que acercarme con 3 actitudes. La primera dice que hay que acercarse como siervo. Y no piensa en un siervo, y el siervo es aquel que depende de su amo. Y aquí en el primer versículo leemos que este siervo, el salmista, se acerca con una actitud de docilidad, de sumisión, de humildad, pidiéndole a Dios que le haga bien. Y ese bien que él le pide es que pueda vivir y guardar la palabra de Dios. Hermanos, que podamos tener un corazón humilde, enseñable, que podamos ser siervos que esperan y dependen de lo que la palabra de Dios dice, y que podamos guardarla y obedecerla, porque así es el corazón lo que el salmista pide en su corazón, ¿sí? Segundo, dice que para poder aprender de la palabra de Dios necesitamos acercarnos con otra actitud. Primero dijimos como un siervo, con corazón enseñable, humilde, pero ahora nos dice que debemos acercarnos como videntes. Y cuando uno piensa en esto, lo primero que lee en el versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Se me viene a la cabeza ese pasaje en 2 Reyes 6, cuando el joven siervo y Eliseo están rodeados por el ejército sirio, y con temor le dice: ¿y ahora qué haremos? Y Eliseo ora a Dios y le pide que le abra los ojos a este joven siervo para que vea aquella realidad espiritual, que eran muchos más los que estaban con ellos. Y cuando recuerdo eso, yo creo que el salmista aquí es lo que le está pidiendo a Dios, y lo que está orando a Dios es precisamente que le dé percepción espiritual, que le dé entendimiento. Si uno estudia la palabra abre mis ojos aquí en hebreo, significa
que revele los secretos, que le descubra los secretos. Saben, como los videntes. En el Antiguo Testamento los profetas, los videntes, recibían la palabra de Dios, pero no la escrita. Recibían precisamente desde el corazón de Dios, desde la mente de Dios, le era revelado al profeta lo que tenía que decir al pueblo. Y esto es lo que este salmista nos quiere decir, que no nos quedemos solamente con el conocimiento, que podamos escarbar, que podamos comprender los secretos de la mente de Dios, del corazón de Dios, que podamos nosotros tener la visión de Dios y esa percepción espiritual para poder entender los tesoros que hay en ella. Y por tercera actitud, para poder aprender la palabra de Dios, el salmista dice que debemos ser forasteros. Dice el 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. La Biblia en Filipenses nos dice que somos peregrinos en esta tierra, que somos extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo dice Filipenses. Nosotros tenemos que encontrar en la Biblia nuestra dirección, nuestra guía, que la Biblia sea nuestro mapa en esta tierra, en este desierto que estamos viviendo. Que nosotros podamos vivir y actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, siempre apegados a lo celestial y no apegados a lo que esta tierra nos ofrece. En el capítulo 20, y ahora sí, vamos a la segunda A. La primera era aprender, y aprender con esta actitud, con un corazón de siervo, con un corazón vidente, ¿sí? que podamos tener percepción espiritual, y con un corazón de extranjero, de esa manera. Pero también nos invita a anhelar la palabra de Dios. Dice, quebrantada está mi alma de tanto desear. Si uno ve en la NTV, nos dice, siempre me conmueve el deseo de conocer las ordenanzas. Que no se apague en nosotros el deseo y el anhelo de conocer la palabra de Dios, de entenderla, de tener la percepción, de poder vivirla, de poder guardarla. Que podamos tener una sed insaciable de lo que la palabra de Dios nos dice, del amor a Dios y también de su palabra. Y por último, nos dice en los últimos 4 versículos que debemos apoyarnos en la palabra de Dios. Sin duda, el salmista ha vivido circunstancias difíciles, ¿no? Uno lee en el versículo 21, en el 22, en el 23, distintas cosas que él tuvo que soportar. Soportó el oprobio, el menosprecio, tal vez soportó las dudas de otras personas, tal vez tuvo circunstancias difíciles desde otro lugar. Y sin embargo, dice el salmista que ante todas estas cosas que pasó, él meditaba en la palabra de Dios. Y me llama a pensar, me hace pensar lo importante que es meditar en la palabra de Dios y apoyarme en su palabra. No solamente el conocer desde acá la teoría y tener todo el conocimiento, sino también aplicar lo que la Biblia dice. ¿Sí? A mí me hace pensar que me debo apoyar y debo vivir y obedecer y actuar y recibir de la palabra de Dios el saber cómo actuar en mis diferentes circunstancias. Que podamos ser como el camello, como dice aquí, como Gimel, ¿no? Como los camellos, que podamos ser saciados de la palabra de Dios, que podamos vivir meditándola, que podamos ser siervos enseñables, que podamos tenerla como un mapa, que la podamos anhelar y que podamos apoyarnos. Que esta palabra sea de bendición para ustedes como lo fue para mí. Un abrazo enorme.